A ver, imaginemos esto. Una multinacional enorme se vende productos a sí misma, de un país a otro. La pregunta es, ¿qué precios se ponen? Parece fácil, pero esta simple pregunta esconde uno de los temas más complejos y de verdad más importantes del comercio mundial, los precios de transferencia. Vamos a ver por qué. Cualquiera podría pensar, pues el que quiera, ¿no? Si es su propia empresa. Bueno, pues la realidad es que no, para nada. La respuesta es un no rotundo, y la razón de ese no tiene que ver con miles y miles de millones de euros en impuestos, y afecta a la economía de países enteros. Primero, pongamos las cosas en su sitio. ¿Qué son exactamente los precios de transferencia? Pues para que nos entendamos, son los precios internos que se cobran entre las diferentes divisiones de una misma multinacional. O sea, entre lo que se llama partes vinculadas. Es como ponerle la etiqueta del precio a algo que te vendes a ti mismo pero cruzando una frontera. Entonces, si las empresas no tienen carta blanca para poner el precio que les dé la gana, ¿cuáles son las reglas del juego? Pues para evitar un auténtico caos fiscal, toda la comunidad internacional se puso de acuerdo en un principio fundamental que lo gobierna todo. Y aquí lo tenemos, el principio de plena competencia. En inglés suena mucho, es el Arm's Length Principle, que literalmente significa a la distancia de un brazo. La idea es potente pero sencilla. La operación entre dos partes de la misma empresa tiene que hacerse al mismo precio que si se la estuvieras vendiendo a un competidor, a un completo desconocido. El objetivo está claro, que los beneficios se queden y paguen impuestos allí donde de verdad se ha generado el valor. Pero claro, ¿cómo se comprueba esto? Pues las autoridades fiscales se convierten en una especie de detectives. No miran solo el producto, ¿qué va? Lo analizan todo el contexto. ¿Qué parte de la empresa asume más riesgos? ¿Quién invierte en la tecnología? ¿Qué dice la letra pequeña del contrato? Todo esto sirve para dibujar un mapa y ver si el precio que se ha puesto es justo o no. Vale, el principio está entendido, pero ¿cómo se aplica esto en el día a día? No es algo que se haga a ojo, por supuesto. Existen unos métodos, digamos, estandarizados, como una caja de herramientas para calcular ese precio justo. Vamos a echarle un vistazo a los 3 métodos de toda la vida, los más directos y los que más se usan. Aquí están los 3 pilares del análisis: el método del precio comparable, el del precio de reventa y el del coste adicionado. Cada uno es un camino distinto para llegar al mismo destino: encontrar el precio real de mercado. Venga, empecemos por el primero, que es el más intuitivo. Empezamos por el que es, sin duda, el más fiable y el más fácil de entender de todos: el método del precio comparable no controlado, o PCNC, para abreviar. Como su propio nombre indica, se basa en, pues eso, en comparar directamente. La lógica es aplastante. Para saber cuál es el precio correcto de una venta que haces dentro de tu familia empresarial, solo tienes que mirar a qué precio le vendes exactamente lo mismo a un cliente de la calle, a uno que no tiene nada que ver contigo. Esa venta externa es tu prueba del algodón, la referencia perfecta del mercado. Vamos a verlo con un ejemplo, que así se entiende todo mucho mejor. Tenemos a la empresa A, que le vende un producto a su filial, la empresa B. Fijan un precio entre ellas de 100 euros. De momento, todo normal. Pero aquí viene el detalle clave. Resulta que la empresa A también vende ese mismísimo producto a la empresa C, que es una compañía totalmente independiente. Y a C no se lo vende por 100, se lo vende por 120 euros. La diferencia es alta a la vista, ¿verdad? La conclusión es bastante obvia. La transacción con la empresa C, la independiente, nos chiva cuál es el precio de mercado de verdad. Por lo tanto, el precio correcto de la venta entre A y B no debería ser 100, sino 120. Todo lo que no sea eso es desviar beneficios de forma artificial. Pasemos al segundo método. El primero está muy bien, pero ¿y si no existe una venta comparable? ¿Qué pasa si la filial, por ejemplo, es solo una distribuidora? Pues para eso tenemos el método del precio de reventa. Este método le da la vuelta a la tortilla. En lugar de mirar el precio de compra, miramos el de venta. O sea, se coge el precio al que la distribuidora le vende el producto al cliente final y a este precio se le resta el margen de beneficio que se llevaría cualquier otro distribuidor del mercado. Y lo que queda, ese es el precio de transferencia justo. Vamos con otro caso. Una productora de café de Colombia le vende sus granos a su propia distribuidora en Ecuador. La empresa de Ecuador no tuesta el café, no hace nada, simplemente lo coge y lo revende a mayoristas de allí. Este es el escenario perfecto para usar este método. Y este número que vemos es el precio de transferencia correcto que la productora colombiana debería haberle puesto a su venta: 5.400.000 euros. Vamos a ver de dónde sale exactamente esta cifra. El cálculo, la verdad, es bastante sencillo. Si la filial de Ecuador vendió todo el café por 6 millones de euros y sabemos que un distribuidor normal en ese mercado se lleva un margen del 10%, pues solo hay que restar ese margen, 600.000 euros, al precio final. El resultado es el precio de transferencia correcto, 5.400.000 euros.
Y llegamos al último de los métodos tradicionales. Si el anterior calculaba hacia atrás, desde la venta, este lo que hace es construir el precio hacia adelante, empezando desde la producción. Es el método del coste adicionado. Este es el método ideal para los fabricantes o los que dan servicios. La lógica es: vamos a calcular cuánto cuesta producir algo, con todos sus costes. A esa base le sumamos el margen de beneficio que una empresa independiente se llevaría en un caso similar. Y ya está, ese es el precio de venta. El caso típico: una fábrica de componentes en Colombia le vende esas piezas a su propia planta de ensamblaje en Ecuador. La fábrica colombiana tiene sus costes de producción y tiene que añadirles un margen justo para fijar el precio al que le vende a su hermana ecuatoriana. Y el cálculo es así de directo. Si producir cada componente cuesta 90 euros y el margen de beneficio normal en ese sector es del 20%, pues se le suma ese margen, que son 18 euros al coste. El precio justo de transferencia es de 108 euros, no los 100 que habían acordado internamente. Bueno, ya hemos visto 3 métodos muy potentes. Pero claro, la pregunta que se hace en todas las empresas es: ¿cuál de los 3 tengo que usar? ¿Puedo elegir el que más me interese? Pues va a ser que no. No se puede elegir al azar. La elección no es aleatoria, ni mucho menos. Hay unas reglas claras. Se tiene que elegir el método que mejor se adapte al tipo de negocio y sobre todo aquel para el que se tengan datos más fiables y más comparables. El objetivo es usar siempre la herramienta que necesite menos ajustes para reflejar fielmente lo que haría el mercado. Y terminamos con una pregunta que, la verdad, define el futuro de la economía. Estos métodos que hemos visto funcionan de maravilla para cosas físicas, para el café, para los componentes, pero ¿cómo se le pone precio a un algoritmo? ¿O a los datos de millones de usuarios? ¿O al valor de una marca? Este es el gran reto, el enorme desafío de los precios de transferencia hoy en día. Un campo de batalla fiscal donde se están definiendo las reglas para esta nueva era digital. Muchas gracias por habernos acompañado.